Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis. En esta ocasión les voy a presentar una partida de ajedrez esperando que les guste. Con piezas blancas juega Mikhail Gurevich y con piezas negras juega Gata Kamsky. La, la partida se llevó a cabo en Reggio Emilia del año 1991. C4, E5, G3, caballo C6, alfil G2, G6, caballo C3, alfil G7. Ya sé que las jugadas G3 y alfil G2 es para dominar la gran diagonal de casillas blancas, y por parte de las negras G6 y alfil G7 es para tratar de dominar la gran diagonal de casillas negras. Después de alfil G7 entramos a una apertura inglesa contra la India de rey, líneas con caballo C6 pero sin un temprano D3, torre B1, y en esta posición tenemos tres variantes. La primera es que si D6, con B4 las piezas blancas ganan espacio en el flanco de dama. La segunda es que si caballo F6 sigue D3, D6 y caballo F3, y ahora ambos bandos están listos para enrocarse en corto. Y la tercera variante es que si F5 sigue D3, caballo F6, E3, enroque corto y caballo de G a E2. Caballo de G a E2 es una jugada que se realiza con dos fines. El primero es el no estorbarle en la clásica casilla F3 al alfil en G2, y que de esa manera este pueda dominar la gran diagonal de casillas blancas de manera libre. Y la segunda es pelear por las casillas D4 y F4. Además, otro de los fines con los que se juega caballo de G a E2 es buscar en un futuro colocar un caballo de manera definitiva o por largo tiempo a un caballo en D5 con las maniobras caballo D5 y caballo de E a C3. Volviendo a la partida, las piezas negras jugaron A5 para evitar la expansión en el flanco de dama. Cuando pasa un enfrentamiento entre la apertura inglesa contra la defensa india de rey, se vuelve más que nada una lucha de flancos. Si bien es cierto que las piezas blancas normalmente logran una expansión en el flanco de dama, las piezas negras por su parte logran una expansión en el flanco de rey. Se juega entonces D3, D6, E3. E3 es para abrirle paso al caballo y este se pueda colocar en la casilla E2, el caballo de G. Sigue F5. Lo dicho, las piezas blancas están buscando atacar el flanco de dama y las piezas negras están buscando atacar el flanco de rey.
caballo de G a E2, caballo F6, D3. Ya sé que como el alfil no salió por la diagonal C1 H6, va a buscar jugarse en la casilla B2 para buscar en un futuro pelear por la gran diagonal de casillas negras. Enroque corto, alfil B2, y en esta posición existe una variante con una subvariante. Era mucho mejor para las piezas negras jugar alfil E6, caballo D5, y aquí las negras deben jugar alfil F7 a fin de poder jugar caballo por D5 sin perder pieza. Si las negras juegan caballo por D5, tras C por D5 se realizan unos calzoncillos por parte de las blancas y las negras pierden o el alfil de casillas blancas o el caballo. Por esa razón, las piezas negras no capturan en D5 de manera inmediata. La otra variante es que si las negras capturan con el alfil jugando alfil por D5, tras C por D5, las piezas blancas tendrían un fuerte alfil de casillas blancas porque ya no tendría ningún rival el alfil de casillas blancas que se le oponga a el dominio de las casillas blancas. Y además aquí las piezas blancas empezarían a abrir líneas para potenciar el alcance y o la actividad de su pareja de alfiles. Bien, por esa razón las piezas negras no capturan ni con el caballo ni con el alfil. Deberían de jugar alfil F7, buena jugada, caballo de E a C3. Lo dicho, es una maniobra muy larga, pero vale la pena centralizar un caballo en la casilla D5. Ahora sí, las piezas negras juegan caballo por D5, caballo por D5 y caballo B8, buena jugada, disponiéndose a expulsar al caballo de su casilla central con C6. Y aquí las maniobras alfil F7, buena jugada, y caballo B8, buena jugada, son muy instructivas. Volviendo a la partida, las piezas negras jugaron alfil D7, mala jugada. Es una mala jugada porque se necesitaba al alfil en F7 para evitar un futuro jaque y que el rey quede arrinconado en la casilla H8. Se juega entonces dama de 2, torre B8, enroque corto, B6, jugada dudosa. Es una jugada dudosa porque ahora está esclavizando al alfil de casillas blancas a la defensa de un caballo.
En el caso de que se quiera mover al alfil, primero se tiene que quitar al caballo de C6 para que este no sea capturado por el alfil en G2. Se juega torre de B a E1. Ahora las piezas blancas van a buscar la apertura de líneas para hacer valer a su pareja de alfiles. Se juega rey H8. Es una jugada un poco profiláctica porque evita darles un tiempo a las piezas blancas con un jaque en D5 en el alfil. F4. Aquí en el caso de que las negras acepten el cambio con caballo por F4 y ahora un caballo en D5 sería muy bueno porque estaría centralizándose a una pieza. Caballo G4, caballo D5, alfil E6, H3 para quitar al caballo, caballo H6. Véase que ahora el caballo no regresa a F6, regresa a la casilla H6 para tener libre al alfil y que éste pueda defender al peón en E5, y además para tener también disponible la jugada caballo F7 y de esa manera reforzar la defensa del peón en E5 y al peón en D6. Caballo de E a C3. Lo dicho, las piezas blancas quieren tener disponibles dos jugadas: el reemplazar al caballo en D5 o tener disponible la jugada caballo B5 para atacar al peón en C7. Se juega dama D7, caballo B5 atacando al peón en C7, torre de B a C8, y aquí las negras empiezan a tener problemas. Le hace que con dos piezas menores se están esclavizando a dos piezas pesadas a la defensa de un peón. Se juega entonces D4, buena jugada. Lo dicho, las piezas blancas quieren abrir líneas en el centro del tablero para liberar y además activar más que nada a sus piezas pesadas, que son su dama y sus dos torres. Se juega alfil por D5, alfil por D5, y ahora este alfil es muy bueno porque está quitándole la casilla disponible para el rey. Y ahora las piezas blancas pueden
apoderarse de las casillas de su color. Se juega entonces caballo B4 y la amenaza es C6. Aquí las piezas blancas juegan D por E5, buena jugada. La variante que existe aquí es que si C6 sigue caballo por D6, si D por C5 sigue caballo por C8, torre por C8, A3 para correr al peón, caballo C6, C por D5 y las piezas blancas tienen una posición abrumadora. Véase que ahora los peones de D5 y E5 son peones pasados y protegidos, y eso más la calidad pues compensa perfectamente a las piezas blancas. Porque ahora para detener a los peones van a tener que ocupar sus piezas restantes para detenerlos. E incluso tendrían que sacrificar piezas para detener el avance de los peones. Volviendo a la partida, después de D por E5, buena jugada, sigue D por E5, A3, caballo A6. En esta posición existe una variante. Si caballo por D5 sigue dama por D5, dama por D5, C por D5, C6, caballo A7, y después de quitar a la torre de C8, el peón en C6 va a caer. Y el peón en D5 se volvería un peón pasado. Volviendo a la partida, las piezas negras por eso juegan caballo A6. Sigue F por E5, buena jugada. C6. Aquí las piezas negras realizan unos calzoncillos atacando con el peón de C6 al caballo en B5 y al alfil en D5. Existe un dicho que dice que una amenaza se contesta realizando una amenaza mayor. Aquí las piezas blancas entonces juegan E6 atacando a la dama. Si juega dama E7, alfil por G7 jaque, dama por G7, caballo D6. Y en esta posición existe la siguiente variante. Si C por D5 sigue caballo por C8, torre por C8 y C por D5. Y volveríamos a una posición muy parecida a la anterior. Ahora los peones pasados justifican perfectamente el sacrificio de dos piezas menores por una torre.
Volviendo a la partida, por esa razón las piezas negras juegan torre C7, se juega E4, buena jugada. Si aquí las piezas negras capturan al alfil con C por D5, tras E por D5, la cadena de peones se vuelve muy fuerte. Ya estaríamos hablando nuevamente de dos peones pasados y protegidos, y eso lo vuelve sumamente peligroso para las piezas negras. Volviendo a la partida, después de E4, buena jugada. La otra variante que existe es que si el alfil regresa a G2 con caballo C5, los peones de E6 y B3 corren bastante peligro, ya que con el caballo en C5 se pierde a uno de los dos. Después de E4, buena jugada. Las piezas negras no tienen otra opción que detener al peón de E con torre E7. Sigue E por F5, G por F5, alfil por C6, ganando otro peón. Ahora la ventaja es de dos peones para las piezas blancas. Y la pequeña calidad que es un alfil en vez de un caballo. Aquí las piezas negras juegan caballo C5, se contesta con rey H2 para evitar que caiga el peón en G3, caballo por B3 atacando a la dama, dama G2 protegiendo al alfil, caballo C5, vuelve el ataque sobre E6, alfil D5 para proteger a ambos peones, caballo D3 atacando a la torre, torre E3 contraataca al caballo, caballo E5 y ahora la amenaza caballo G4 jaque es muy fuerte porque amenaza ganar a la torre en E3. Juega dama E2 para evitar el salto de caballo a G4. Y además amenaza torre por E5. Caballo G6 lo quitan. Torre de E a F3 atacando el peón de F5 con el caballo y las dos torres. Dama F6 lo defienden. Sigue entonces caballo por F5, buena jugada. Caballo por F5, torre por F5, dama por F5, torre por F5, torre por F5, H4, buena jugada. Y estamos llegando a un final clásico que es dama
contra las dos torres. Torre G7, dama B2, y ahora se está amenazando capturar al peón en B6 para convertir al peón en C4 en un peón pasado. Sigue caballo E7, dama por B6. Torre F8. Dama D6. Rey G8. Alfil E4. Torre C8. C5. Rey H8. Dama E5. Generando una clavada absoluta, pues ahora no puede mover las piezas negras a la torre en G7. Caballo G8. C6 es una jugada con dos propósitos. El primero es avanzar una casilla más al peón, y el segundo es atacar al peón de A5. Torre de C a C7 para evitar que siga avanzando el peón de C. Dama por A5, y ahora el peón de A también se vuelve un peón pasado. Caballo F6, alfil F3, torre de C a E7, dama de 8 jaque, caballo G8, dama D4, vuelven a clavar a la torre en G7. En el caso de que la torre capture al peón de E6, con C7 se estaría amenazando la coronación. Si caballo E7, sigue dama de 8 jaque, si la torre regresa, se da jaque, y tras alfil B7, ahora la coronación es casi imparable, ya que si se quitan la clavada, y si capturan al alfil, aquí las piezas blancas obtendrían a una segunda dama,
y ya sería muy peligroso y ya es mucha ventaja para las piezas blancas. Otra opción más sencilla es que se corone y aquí se tienen algunas opciones. Se puede capturar al alfil, o se puede clavar a la torre en E6. Volviendo a la partida, las piezas blancas jugaron dama E5, torre A7, H5, torre de a C7, A4, caballo H6, rey H3, caballo G8, A5. Le hace que ahora también el peón de A sigue avanzando. Torre A7, alfil E4, torre de A C7, G4, H6, rey G3, torre de C a E7, alfil G6, torre C7, alfil F7 para tratar de descoordinar a las dos torres. Torre por C6, E7, caballo por E7, dama por E7, torre C3 jaque, rey H4, y aquí las piezas negras realizan un intento desesperado por sacar las tablas y juegan torre por F7. Si las piezas blancas capturan a la torre, vamos a hacerlo. Si las piezas capturan la torre de F7 con torre H3 jaque, rey por, y se vuelven tablas porque el rey está ahogado y no tiene algún otro movimiento disponible. Pero las piezas negras tal vez no esperaban esta jugada. Dama E5 jaque, y aquí las piezas negras se rinden. Véase que se llega a un final de torre, rey y peón contra 3 peones, dama y peón. Es muchísima ventaja. Pues por mi parte es todo. Espero que les haya gustado. Por su atención y su tiempo, muchas gracias. Hasta luego.